consumado es. Un grito de victoria. Consumado es, no es un suspiro de derrota, sino el sello divino que declara: la obra está completa, el sacrificio está aceptado y la salvación está asegurada. En la cruz, Jesús muestra su amor perfecto al cuidar de los suyos, cumplir la escritura y consumar la obra de nuestra redención. Y para recordar este tema, quiero que tenga en su mente 3 palabras: compasión, cumplimiento, consumación. Son fáciles. Compasión, cumplimiento, consumación. Compasión habla de aquel que cuida. Cumplimiento habla de aquel que asegura. Y consumación habla de aquel que salva. Aquel que cuidó nuestras almas, cumplió cada palabra y selló nuestra salvación con un grito de victoria: consumado es. Desde el sacrificio fuera de la ciudad que exigía la ley antigua, hasta la profecía de la espada en el alma de María, no quedó ni un solo detalle legal o profético sin resolver. En su momento de mayor vulnerabilidad física, su mente estaba enfocada en el perdón de sus verdugos. Perdónales porque no saben lo que hacen. El consuelo del ladrón y el futuro de su madre. Al decir la palabra en griego tetelestai, que traducido es consumado es, estaba usando un término contable. El mundo antiguo, cuando una deuda se pagaba por completo, se escribía esa palabra sobre el documento para indicar que el balance era 0. Todo está pagado completamente. Consumado es no significa se acabó, significa está perfectamente terminado. Pero recordemos, el arresto de Jesús sucedió horas antes. Y cuando fue arrestado, Jesús desencadenó una rápida sucesión de eventos que culminaron en su crucifixión el mismo día. Aunque los relatos evangélicos no especifican una duración exacta, pero es posible reconstruir el cronograma de estos sucesos. El arresto ocurrió poco después de la medianoche en el huerto de Getsemaní, cuando Jesús terminó de orar. Cuando Jesús terminó de tener la comunión con su Padre y de haber orado por usted y por mí. Tras la captura, Jesús fue juzgado ante varios magistrados en cuestión de pocas horas. Para ellos era importante que eso terminase ya. Fue juzgado ante el Sanedrín judío, primero ante Anás y después ante Caifás. También fue juzgado ante el gobernador romano Pilato y ante Herodes Antipas, el tetrarca de Galilea. Según los registros evangélicos, la ejecución comenzó en las primeras horas de la mañana. Un día como hoy, nuestro Señor, desde tempranas horas de la mañana, estuvo colgado en el madero, en donde usted y yo deberíamos estar colgados. Aproximadamente a las 3 de la tarde, Jesús estaba muerto. Su crucifixión comenzó a la 3:00 hora de la mañana, a las 9 de la mañana. Lo que significa que permaneció en la cruz durante aproximadamente 6 horas. En Getsemaní, Jesús enfrentó la batalla espiritual más decisiva de la humanidad.
y la intensidad de su angustia fue tal que sudó gotas de sangre. Este fenómeno fisiológico, conocido como hematidrosis, es una condición rarísima, producida por angustia y estrés extremo, en la cual los capilares que alimentan las glándulas sudoríparas se revientan, tiñendo la piel roja. Pero en realidad, detrás de ese síntoma físico revela algo mucho más profundo. Jesús oró pidiendo que pasara de él aquella copa de sufrimiento, angustiado por la realidad de una muerte horrorosa y violenta. Sin embargo, termina su oración: hágase tu voluntad. Aunque era el Hijo de Dios, su divinidad no impidió que experimentara nuestros sentimientos, nuestras emociones y nuestros dolores. Se hizo hombre para participar de la tentación, para participar de las pruebas y para participar del sufrimiento de los hombres y triunfar sobre ellos. En total, desde su aprehensión pasada medianoche hasta su muerte, alrededor de las 3 de la tarde, transcurrieron entre 15 y 18 horas. Sin embargo, el tiempo transcurrido desde la sentencia de Pilato y la crucifixión fue considerablemente menor. Transcurrieron aproximadamente 3 horas entre la sentencia y la crucifixión, periodo durante el cual Jesús fue torturado y conducido al lugar de ejecución. Hay palabras que cambian una vida. Hay frases que cambian la historia. Pero solo una palabra cambió la eternidad. Tetelestai, consumado es. No fue un susurro débil. No fue un gemido de derrota. Fue un grito de victoria del Hijo de Dios declarando: la obra está completa, nada falta, nada sobra, está perfectamente terminada. Pero antes de Jesús pronunciar esa palabra, Juan nos muestra 3 sucesos que revelan el corazón de nuestro Salvador Jesucristo. Jesús cuida, Jesús cumple, Jesús consume. Han pasado casi 18 horas. 6 horas colgado en el madero. Y en esos últimos minutos Jesús tiene compasión. En esos últimos segundos Jesús termina de completar las profecías que habían sido dichas. Y en ese último segundo declara: todo está terminado, completamente terminado. Veamos los versículos 26 y 27, en donde encontramos la compasión de Jesús hacia los suyos, hacia su familia cercana. Y cuando Jesús vio a su madre y al discípulo a quien él amaba, que estaba allí cerca, dijo a su madre: mujer, he ahí tu hijo. Después dijo al discípulo: he ahí tu madre. Y desde aquella hora el discípulo la recibió en su propia casa. En estos versículos podemos ver la humanidad de Jesús. Teniendo compasión por su madre, también encontramos 2 declaraciones. Una a su madre y otra al discípulo a quien él amaba. Mujer, he ahí tu hijo. Y al discípulo: he ahí tu madre. Recuerde ese momento. Los evangelios nos muestran
que había una densa oscuridad. Habían pasado varios sucesos. Las tumbas se habían abierto, los muertos habían salido, el velo se había rasgado. Y estamos ahí en ese último instante de nuestro Señor Jesucristo. Y Él mira a los suyos, no ve a los soldados aunque estaban ahí, no ve a los burladores aunque estaban ahí, no ve la oscuridad aunque estaba envuelto de oscuridad. Él mira a los suyos. Aún en su dolor podemos ver una mirada pastoral, preocupado por los suyos. Cuando Jesús colgaba en la cruz, vio a su madre y a Juan cerca de él. Juan no menciona su nombre, omite su nombre en toda la carta, pero sabemos que es Juan, el discípulo amado. Este momento revela tanto la vulnerabilidad humana de Jesús como su compasión inquebrantable, incluso en medio del sufrimiento extremo. 6 horas colgado en la cruz. En ese momento se cumplía la profecía de Simeón dada a María en Lucas 2:35. Una espada traspasará tu corazón. La profecía de Simeón sobre María representa un anuncio del sufrimiento materno que trasciende el momento de la presentación en el templo. No hay dolor más grande de una madre que el ver a su hijo colgado en una cruz. María era probablemente viuda de unos 40 años, sin riqueza ni fuente de ingresos. En el contexto del primer siglo, una mujer en esta situación enfrentaba vulnerabilidad económica y social devastadora. Y Jesús sabe eso. Jesús sabía que Él estaba a cargo. Él era el hijo mayor. Él tenía la responsabilidad de cuidarla. Y estaba a punto de entregar su vida. No podía dejar a su madre desamparada. Jesús dice a su madre: mujer, ahí tienes a tu hijo. Y luego dice a Juan: ahí tienes a tu madre. Con esas palabras transfiere el cuidado de su madre a su discípulo, proveyendo para ella en la hora de su muerte, y que Juan cuidaría de ella a partir de ese mismo momento. Vemos que en la cruz Jesús no solamente salva individuos, está formando una familia. La respuesta de Juan es obediente. Juan obedece inmediatamente, porque dice: desde aquella hora, desde ese mismo instante, él la recibió en su casa. Él la hizo parte de su familia. La palabra de Cristo crea comunidad, responsabilidad y cuidado mutuo, aún en el último suspiro de su vida. Lo notable de este acto es que ocurre en medio de una agonía indescriptible, en medio de sus tremendos dolores, de su agotamiento físico, de la proximidad de la hora para entregar la vida. El Señor se ocupa de su madre. Cuando estaba a punto de morir, Jesús también llamó a su madre, pero no la llamó para que ella pudiera cuidarlo. No la llamó para que ella lo bajara de ese lugar,
sino para Él poder cuidar de ella. María necesitaba un Salvador, pero también necesitaba ser protegida. Y Jesús lo sabía. Y Jesús provee ese cuidado para María, su madre. El creyente no debe pasar por alto este acto de compasión de nuestro Señor Jesucristo, sino glorificarlo por gran muestra de amor en medio de su agonía. Así es nuestro Señor. Así es nuestro Salvador, compasivo. Después de cuidar a los suyos, Jesús vuelve su mirada a la misión. Versículos 28 y 29, vemos el cumplimiento de la Escritura. Después de esto, sabiendo Jesús que todo se había ya consumado, para que se cumpliera la Escritura, dijo: tengo sed. Había allí una vasija llena de vinagre. Colocaron pues una esponja empapada de vinagre en una rama de hisopo y se la acercaron a la boca. Jesús sabe que todo está llegando a su fin. Sabiendo Jesús que ya todo estaba consumado, Jesús no muere confundido. No muere moribundo o perdiendo el control. Lo que más impresiona a los estudiosos es que mientras el cuerpo se asfixiaba, que es la causa técnica de la muerte de la cruz, la asfixia, su mente mantenía el control para elegir el momento de su partida. El centurión romano, acostumbrado a ver morir a cientos de personas, se asombró tanto de cómo murió Jesús que terminó diciendo: en verdad, este hombre era Hijo de Dios. Marcos 15:39. Jesús no muere confundido. Jesús no muere sorprendido. Él conocía exactamente el tipo de muerte que le esperaba. Por eso, él en Getsemaní ora al Padre: Padre, si es tu voluntad, si es tu voluntad, aparta de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. Jesús muere soberano, teniendo el control de todo el universo, incluyendo su crucifixión. Jesús sabía que todo se había ya consumado, que exactamente había llegado a su fin en ese mismo momento. Y el texto marca un breve intervalo temporal en el que Jesús reconoce que había llegado el final. Lo que se había consumado no era simplemente su vida física, sino la obra redentora que Él vino a cumplir. Se trata de un reconocimiento de que ha llevado a cabo con éxito la obra que vino a realizar. Representa la culminación de la misión redentora de Jesús, el cumplimiento de las Escrituras, la realización del propósito divino de salvación y la victoria sobre el pecado y la muerte. No es meramente el final de su sufrimiento físico,
sino la conclusión exitosa de la obra expiatoria que define su encarnación, su propósito. ¿Por qué vino Jesús al mundo? ¿Por qué dejó su gloria y tomó la humanidad del hombre? Está en la culminación de la obra de redención, para que se cumpliera la Escritura. El corazón de Jesús estaba centrado totalmente en cumplir al pie de la letra todo lo que las profecías decían acerca de él. Si esta profecía no se cumplía, la obra de redención sería incompleta. Él no sería el Mesías. Mas, sin embargo, él está atento en su último minuto de vida para que se cumpliera la Escritura. Él sabe que todavía hay una profecía que no se ha cumplido en ese instante. Y él está en sus últimos segundos de vida. Y Juan nos hace ver eso, que Jesús está consciente en sus últimos segundos de vida para que se cumpliera la Escritura. En sus últimos momentos, Jesús estuvo preocupado por el cumplimiento de la profecía, ofreciendo prueba contundente de su identidad mesiánica mediante el cumplimiento de profecías anunciadas siglos atrás. Este acto no fue meramente incidental a su sufrimiento, sino deliberado, voluntario. Las palabras "tengo sed" expresan el deseo de Jesús de cumplir la voluntad de su Padre. Juan enfatiza que Jesús experimentó sed para demostrar su verdadera humanidad. ¿Tenía sed? Sí la tenía. 6 horas colgado en la cruz. Aproximadamente 18 horas sin alimento. Lo habían arrastrado, empujado, latigado, escupido, empujado. Humanamente tenía sed. Podemos ver que Jesús era hombre, verdaderamente hombre, que realmente padeció la agonía de la cruz, contrarrestando así las herejías gnósticas que negaban el sufrimiento real de Cristo. Jesús sintió el dolor físico literalmente. Tal y cual usted y yo sentimos dolor, Jesús sintió el mismo dolor, pero en una magnitud extrema, al punto de sudar gotas de sangre. Simultáneamente, al completar lo que las Escrituras habían predicho sobre un Mesías sufriente o un siervo sufriente, como lo dice Isaías capítulos 52 y 53, su muerte se convierte en el cumplimiento de su misión y de la voluntad del Padre. Tengo sed. No solo era una sed física para saciar su cuerpo, sino una sed de completar todo lo que estaba escrito. Juan dice para que se cumpliera la Escritura. Jesús está cumpliendo la profecía que encontramos en el libro de los Salmos. Salmos capítulo 69, versículo 21. Y por comida me dieron hiel, y para mi sed me dieron a beber vinagre. El que creó las aguas del mundo tuvo sed para cumplir la palabra que nos saciaría para siempre.
La frase "tengo sed" es una de las declaraciones más vulnerables de Cristo. Humanamente hablando, expresa agotamiento extremo. Teológicamente cumple la Escritura. Y en medio de esa mezcla encontramos la burla de los soldados romanos. Pero ¿sabe qué es lo más maravilloso? La burla del hombre no interrumpe el plan de Dios, lo ejecuta sin saberlo. Incluso cuando los soldados actúan con desprecio, están dentro del marco de la soberanía divina. La burla humana es real, es cruel y es voluntaria. La soberanía divina es absoluta, silenciosa y muchas veces invisible, invencible. Cristo no habla por debilidad solamente. Cristo habla para cumplir la profecía. Cristo habla porque Él controla incluso su agonía. Cristo habla porque Él dirige la escena, no los soldados. Los soldados creen que están en control, pero en realidad están cumpliendo una profecía escrita años atrás. Salmo 69, 21. Están participando en un acto que Dios decretó siglos atrás. Están sirviendo sin saberlo al plan redentor. La soberanía de Dios convierte la burla en cumplimiento, el desprecio en instrumento y la maldad humana en vehículo de redención. Los soldados se burlaban por maldad. Dios los usaba por soberanía. Ellos ofrecieron vinagre para humillar. Dios la usó para cumplir la Escritura. La burla del hombre nunca detiene a Dios. A veces, sin saberlo, lo sirven a Él. Qué gran Salvador, que aún en sus últimos suspiros, con tremenda agonía, extrema agonía, está preocupado por ser obediente al Padre al pie de la letra, para que se cumpliera la Escritura. Y así llegamos al versículo 30, en donde encontramos la consumación de la obra de redención. Versículo 30. Entonces Jesús, cuando hubo tomado el vinagre, dijo: consumado es. E inclinando la cabeza, entregó el espíritu. Todo ha sido cuidado por Jesús en su último momento. Todo ha sido cumplido. Ahora viene el clímax del Evangelio. Consumado es. Después de que Jesús expresó tener sed para que se cumpliera la Escritura, le ofrecieron una bebida de vinagre mediante una esponja en un hisopo. Al tomarla pronunció las palabras: tetelestai, consumado es. Este momento marca el clímax de la obra redentora. La declaración no es un grito de desesperación, sino una afirmación del Redentor divino de que todo lo que debía cumplirse en su misión se había realizado. Al aceptar la copa, Jesús verbalizaba lo que ya sabía que era verdad, resumiendo su intención desde el principio de hacer la voluntad del Padre y cumplir su obra, abarcando todo
lo que sucedía desde su arresto hasta ese momento. El acto de pedir vinagre completaba la última profecía pendiente. De modo que todo el panorama profético llegaba a su cumplimiento pleno. La obra estaba terminada. En esas horas Jesucristo había cargado con nuestros pecados, llevando nuestras culpas en la cruz, y entonces entregó su espíritu al Padre. No antes, no después. Habiendo completado toda la obra de redención, Él mismo entrega su espíritu. Jesús no murió por asfixia física, sino porque voluntariamente entregó su vida, pronunciando estas palabras con voz fuerte: tetelestai, consumado es. Al inclinar la cabeza y entregar el espíritu. Una expresión que no aparece en los otros relatos evangélicos de la crucifixión, solo en Juan. Jesús señalaba debilidad física, sí. Sumisión, humildad, pero en el último momento todavía podemos ver la comunión directa y estrecha con su Padre. Hasta el último minuto, hasta el último segundo de su suspiro. Este gesto final comunica el costo de la redención como su consumación definitiva. Un alto precio pagó por nuestros pecados. La palabra tetelestai viene del verbo teleo, que significa cumplir, completar, llevar a término, ejecutar plenamente. Esta palabra se usaba para declarar que una tarea, misión o proceso había sido completado. Los que escucharon esta palabra entendieron perfectamente lo que Jesús estaba diciendo. Este era el uso más común y más importante. Tetelestai se usaba para indicar una obra terminada. Se usaba para indicar una misión cumplida. Se usaba para indicar un proceso llevado a su fin. Se usaba para indicar una obligación completada. Se usaba para indicar un objetivo alcanzado. Era una palabra que comunicaba finalidad, pero no solo finalidad, finalidad con éxito. No simplemente ya acabé, sino que ha sido completado plenamente y permanece completo. Este es el sentido exacto que Jesús usa en Juan 19:30. Ha sido completado plenamente y permanece completo. La palabra tetelestai también se usaba en el mundo judío y grecorromano. Y el verbo teleo se usaba para describir sacrificios completados, para describir ritos llevados a término, para describir votos cumplidos, para describir obras religiosas finalizadas. Cuando un sacerdote terminaba un sacrificio, podía decir que el rito, el sacrificio, había sido tetelestai, completado, completamente terminado. Y eso significaba, el sacerdote había terminado y era momento de descansar. Toda la obra de un sacrificio había sido terminada. Y esto conecta profundamente con Jesús como el Cordero perfecto, ofreciendo el sacrificio final al Padre. También el verbo teleo se usaba en el contexto judicial.
sentencia cumplida. En el sistema legal romano y griego, cuando un criminal terminaba de cumplir su tiempo en prisión o pagaba la pena impuesta por un juez, se decía que su castigo estaba tetelestai. Su castigo se había terminado completamente. Significaba que la justicia había sido satisfecha. Conexión con la cruz. Al gritarlo desde el madero, Jesús estaba declarando que la sentencia judicial legal por el pecado había sido ejecutada y completada en su propio cuerpo. La ley ya no podía exigir más castigo porque la pena máxima ya se había cobrado. La pena máxima ya se había pagado. ¿Por qué es tan importante que fuera un término legal? Si Jesús hubiera simplemente dicho, me muero o se acabó, habría sido una expresión de derrota física. Jesús tenía que usar la palabra correcta para que los que escucharan la palabra entendieran perfectamente lo que Él estaba tratando de decir. Al elegir tetelestai, estaba usando un lenguaje que cualquier comerciante, abogado o ciudadano de la época entendía como un acto jurídico. Porque Él estaba siendo condenado. Estaba en la cruz. 6 horas colgado. El pueblo gritó, crucifícale, crucifícale. Él tenía que terminar con claridad. Él tenía que dejar que las personas entendiesen y nosotros entendiésemos que la obra de Cristo en la cruz fue por nuestra redención. Un acto legal, que todo había sido pagado. No hubo simplemente una quita de deuda. La deuda no se perdonó simplemente por olvido. La deuda se pagó. Y ellos entendían que cuando se decía tetelestai, no había manera de hacerlo reversible. Lo que se estaba cumpliendo era irreversible. Cuando un documento se sellaba con el sello tetelestai, no podía volver a cobrarse. Era una garantía legal definitiva. Tetelestai no es un suspiro de derrota, sino el sello divino que declara la obra está completa, el sacrificio está aceptado y la salvación está asegurada. Nuestra salvación está asegurada porque Cristo la pagó en la cruz del Calvario y por eso estamos aquí. Cuando Jesús declaró tetelestai, completó todo lo necesario para la salvación, que incluía toda la obra de la redención. Jesús completó toda la obra de redención. El sacrificio perfecto fue ofrecido. La ira de Dios fue satisfecha. La deuda del pecado fue cancelada. La justicia de Dios quedó cumplida en ese mismo instante. Cristo no dejó la salvación en proceso, a medias. La dejó perfectamente completa. Jesús completó en ese instante la obediencia perfecta que nosotros no podíamos cumplir. Jesús vivió la vida que nosotros no podíamos vivir y murió la muerte que nosotros merecíamos. La justicia de Dios exige, Cristo la cumple.
La justicia que Cristo cumplió, Dios la acredita al creyente, a usted, a mí y a todo aquel que viene a Él. En ese mismo instante, todos nuestros pecados fueron pagados, aun cuando usted y yo no habíamos nacido todavía. Jesús completó en ese instante la victoria sobre el pecado, la muerte y Satanás. El pecado perdió su dominio, la muerte perdió su aguijón, el acusador perdió su caso. Tetelestai es el veredicto del cielo. El enemigo está derrotado. El enemigo está derrotado. Jesús completó también en ese instante el cumplimiento de toda la escritura sobre el Mesías sufriente. Jesús no dejó ni una profecía sin cumplir. Los estudiosos bíblicos coinciden que Jesús cumplió más de 30 profecías. Escuche, más de 30 profecías específicas solo en las 24 horas que rodearon su muerte. Y si contamos toda su vida, el número asciende a más de 300 profecías cumplidas en la vida de nuestro Señor Jesucristo. Él es el Mesías, Él es nuestro Salvador. La cruz no fue un accidente, la cruz fue el cumplimiento, un cumplimiento de la redención. El pecado fue saldado, nuestro pecado fue perdonado. Su justicia ahora es imputada en el creyente. Ahora somos justos delante de Dios, no por nuestras obras, sino por las obras de Cristo Jesús. Jesús en ese instante completó la apertura del acceso al Padre. El velo se rasgó, la separación terminó, la comunión fue restaurada. Tetelestai significa que el camino al Padre está abierto para siempre. Ahora podemos entrar, pasar tiempo, horas, días en la presencia del Señor, hablando con el Padre y sabiendo que Él está ahí cada vez que nos acercamos a Él. Hebreos 10 nos narra toda esa verdad de Jesús como el gran sacerdote. La salvación no quedó pendiente, quedó perfecta. La justicia que te salva no es tuya, es la de Cristo acreditada a tu cuenta. Tomó su cuenta y la cuenta de Cristo se la dio a usted, nos la dio a nosotros. Tetelestai es el corazón del Evangelio. Cristo hizo lo que usted y yo jamás podríamos hacer. ¿Qué significa entonces para nosotros? No tenemos que completar lo que Cristo ya terminó. Ya está terminado. Ya no tiene que hacer obras. Todo está pagado. Su salvación no depende de su desempeño, sino de la consumación en la cruz del Calvario. No tiene que pagar lo que Cristo ya pagó. No cargue más sus culpas. Las culpas que ya fueron clavadas en la cruz. Somos libres. Libres y justos delante de un Dios justo. No tiene que temer lo que Cristo ya venció. La muerte perdió su aguijón, como lo dice 1 Corintios 15.
55 al 57. La muerte para nosotros los creyentes ya no es castigo, es puerta, no pared. Es transición, no terminación. Tetelestai desarmó a la muerte y la resurrección la derrotó. El pecado perdió su dominio, como lo dice Romanos 6 al 14. Pablo no dice que el pecado desapareció. No dice que el creyente ya no siente tentación. No dice que el pecado dejó de atacar. Lo que dice es algo mucho más glorioso. El pecado ya no manda, ya no reina, ya no gobierna, ya no tiene autoridad legal sobre el creyente. Tetelestai no solo canceló su culpa, canceló el poder del pecado en nosotros. El enemigo perdió su acusación. Colosenses 2:14 nos dice: anulando el acta de los decretos que había contra nosotros. El enemigo tenía una carta llena de acusaciones contra nosotros. Anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, la quitó de en medio y la clavó en la cruz de una vez y para siempre. Satanás ya no tiene base legal para condenar al creyente, porque Cristo consumó la obra, pagó la deuda y cumplió la justicia divina. Si la deuda fue cancelada, la acusación queda sin fundamento. El enemigo perdió su acusación porque Cristo ganó su absolución. El enemigo puede recordar su pasado y lo hace continuamente, pero no puede cambiar el veredicto. Consumado es. Todo está pagado plenamente, perfectamente y para siempre. Y no tiene que caminar ya solo usted. El creyente ya no camina solo. En esos últimos minutos de su vida, Jesús forma una familia. Y la iglesia es parte de ese regalo. Tenemos una familia, tenemos un padre y tenemos hermanos espirituales. No más huérfanos, ahora somos hijos. Y termina el versículo: e inclinando su cabeza, entregó el espíritu. La muerte de Jesús fue absolutamente singular. No fue asesinado, sino que se entregó voluntariamente como propiciación por los pecados. La voz con que pronunció estas palabras evidencia que su vida estaba bajo su control absoluto. No estaba moribundo, no se estaba desmayando, él estaba consciente. Aún en medio de esa tremenda angustia, él estaba consciente, tenía el control absoluto. No era la voz débil de un moribundo, sino de alguien que comunicaba autoridad, incluso en el momento final. ¿Puede usted imaginarse a Jesús allí colgado, habiendo pasado 6 horas y mirándola a usted compasivamente, diciéndole: consumado es, su deuda ha sido pagada? La inclinación de su cabeza
dice John Stott, la inclinación de su cabeza no fue consecuencia de la muerte, sino un acto final de sumisión a la voluntad del Padre. Samuel Pérez Millos dice, Jesús inclinó primero la cabeza, adoptando la posición de muerto, antes de entregar su vida, demostrando que la muerte no tenía poder sobre él si él mismo no lo permitía. Ese es nuestro Dios soberano, poderoso. En el último segundo de su vida sigue siendo soberano. Todo el mundo está bajo su control, incluso su agonía y su crucifixión. En la cruz, Cristo hizo lo que nadie podía. Pagó lo que nosotros debíamos y ganó lo que jamás habríamos merecido. La salvación eterna, el perdón de nuestros pecados. El Hijo de Dios convirtió nuestra condena en gracia. Nuestro pecado, nuestra culpa en justicia y nuestra muerte en vida en ese último segundo. Para terminar, quiero que vayamos a Hebreos, porque está muy relacionado con la muerte de Jesús. Hebreos capítulo 10, 19 al 25. Aquí encontraremos qué debemos nosotros hacer, dado que Cristo hizo todo ya por nosotros. 19 al 25 de Hebreos. Entonces, hermanos, puesto que tenemos confianza para entrar al lugar santísimo por la sangre de Jesús, por un camino nuevo y vivo que Él inauguró para nosotros por medio del velo, es decir, su carne, y puesto que tenemos un gran sacerdote sobre la casa de Dios, esto es lo que debemos hacer. Versículo 22. Acerquémonos con corazón sincero, en plena certidumbre de fe, teniendo nuestro corazón purificado de mala conciencia y nuestro cuerpo lavado con agua pura. ¿Qué más debemos hacer? Versículo 23. Mantengamos firme la profesión de nuestra esperanza sin vacilar, porque fiel es el que prometió. Y consideremos cómo estimularnos unos a otros al amor y a las buenas obras. ¿Qué debemos hacer? Versículo 25. No dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos unos a otros, y mucho más al ver que el día se acerca. Él viene, Él regresará. Él cumplió la obra de redención, pero Él va a regresar y debemos, ahora que tenemos la entrada libre, acercarnos con un corazón sincero. Debemos mantenernos firmes y debemos congregarnos como iglesia, como cuerpo de Cristo. Oremos. Padre, le damos gracias por su palabra que nos muestra la gloria de Cristo en la cruz, mostrando compasión por los suyos, preocupado hasta el último instante por cumplir la Escritura, entregando a sí mismo su vida
y dando un grito de victoria. Consumado es. Todo está completamente saldado. Señor, qué gran Salvador nos ha dado. Padre, el día de hoy no es un día más. Es un día en el cual recordamos esa obra gloriosa de nuestro gran Señor y Salvador Jesucristo en la cruz del Calvario, que aún en su extrema agonía estaba consciente, deseando ser obediente hasta el último suspirar. Señor, que nos mueva a acercarnos a usted diariamente, que nos mueva, Señor, a animarnos unos a otros, sabiendo que su venida está cerca. Gracias. En el nombre de Jesús. Amén.